Hola, buen día. Soy la licenciada Penélope González y el tema que voy a compartir es duelo perinatal, una propuesta de abordaje que es parte de mi trabajo final del máster en psicoterapia integradora, apego y trauma. Para empezar, bueno, el fenómeno del duelo perinatal es muy relevante, no solo porque afecta a los progenitores y a sus familias, sino porque también plantea desafíos para las instituciones de salud y para los profesionales que trabajan ahí. Sin embargo, a pesar de su importancia y el creciente interés científico, el abordaje sigue siendo una temática insuficientemente explorada y considerada en muchos entornos sanitarios. De hecho, parte de la inquietud que surgió en mí es que, bueno, yo trabajo en un hospital materno-infantil y si bien a nivel gubernamental hay medidas que se han tomado para acercar estos temas a la población, de pronto se quedan en eso, en estrategias, en propuestas que no se llevan a la aplicación realmente en los entornos sanitarios. Como justificación, bueno, parto de lo más particular y lo que yo más observo, y es que en México se registraron 23.541 muertes gestacionales y perinatales en el año 2023, que fue el último censo poblacional, y se estima una incidencia de 14 decesos de cada 1.000 nacimientos. Es decir, es una cifra muy alta. En el hospital en el que laboro, a la semana hay de 3 a 5 eh, códigos mariposa, que son los que tienen la aplicabilidad en caso de pérdida perinatal. Por otra parte, a nivel mundial, la incidencia de pérdidas perinatales en mujeres es del 30%, es decir, casi un tercio de las mujeres que viven un embarazo pues pueden terminar en una pérdida perinatal. Y estas tienen serias consecuencias para la salud mental de las mujeres. Se han encontrado que la mayoría de las mujeres después de una pérdida van a experimentar respuestas de duelo normales, naturales, pero entre el 25 y 30% de esas mujeres pueden experimentar reacciones de duelo complicado tras una pérdida perinatal. Y eso puede contribuir a que desarrollen trastornos de la salud mental como depresión, ansiedad o trastorno de estrés postraumático. Por lo tanto, comprender las respuestas y las consecuencias psicológicas derivadas de la pérdida perinatal es crucial para crear justamente protocolos de atención que sean adecuados para las mujeres y para sus familias y con ello prevenir alteraciones en la salud mental. Dentro de los objetivos de este trabajo, el objetivo general es conocer las consecuencias del duelo perinatal en la salud mental de las mujeres que lo experimentan e identificar estrategias para disminuir el impacto. Como objetivos específicos, tenemos definir los conceptos de la pérdida perinatal y duelo perinatal, identificar factores de riesgo que pueden complejizar el duelo normal, identificar las características psicológicas y recursos protectores de las personas gestantes para elaborar ese proceso de duelo, reconocer las intervenciones psicológicas que han demostrado eficacia en el tratamiento de duelo complicado y elaborar una propuesta de un programa de intervención preventiva. El embarazo es un proceso que comúnmente es vivido con ilusión, con emoción sobre el futuro, tanto por los padres como por toda la familia. Alberga grandes expectativas, planes e incluso tiene que ver con un cambio de rol en estas personas que lo están viviendo, ¿no? El de convertirse en mamá, en papá, en abuelo, en tío. Sin embargo, algunas veces este proceso se ve acompañado por situaciones que complican ese buen término y que desencadenan una situación, una tragedia que muchas veces es silenciosa y que es la pérdida perinatal. Algunos conceptos teóricos importantes en este tema es, bueno, reconocer el concepto de pérdida perinatal, que la OMS la define como la muerte entre la semana 22 de gestación y los primeros 28 días de vida. Sin embargo, en la práctica y en la literatura, este periodo a veces se amplía. Hay autores que llegan a considerarlo desde la concepción hasta el primer año de vida. Otro concepto importante es el de duelo, que el DSM-5 lo clasifica como una reacción normal ante la muerte de un ser querido con síntomas característicos de un episodio de depresión mayor que se puede también asociar con otros síntomas como insomnio, falta de apetito y pérdida de peso.
Otro concepto importante es el de duelo perinatal, que hace referencia a la experiencia de los padres y que comienza inmediatamente después de una pérdida de un bebé a través de la muerte por un aborto involuntario, la muerte fetal, la pérdida neonatal o incluso la terminación electiva. Y otro concepto importante es el trastorno de duelo complejo persistente, que si lo pensamos son las características de una reacción normal de duelo, pero para que se considere persistente se define en relación a la intensidad de los síntomas, la duración del mismo y las consecuencias que tiene para el sujeto que lo experimenta. Es decir, es más intenso, dura más tiempo y tiene consecuencias de mayor disfuncionalidad y riesgo para quien lo vive. La metodología empleada en este trabajo es pues, un enfoque cualitativo y descriptivo que pretende describir conceptualmente la experiencia de duelo perinatal. Para ello se realizó una búsqueda sistemática en las bases de datos PubMed, PsycInfo y Academic Google. Y para llevar a cabo esa base de datos se utilizaron los conceptos clave de perinatal grief complicator, perinatal loss trauma, perinatal grief counseling. Los criterios de inclusión, que sean artículos publicados en los últimos 5 años, artículos en inglés y en español, disponibles de texto completo y de acceso gratuito, todo tipo de diseño que aborde el tema de investigación y en la que las participantes en que los artículos incluyan participantes como participantes a mujeres con antecedentes de pérdida perinatal. Los criterios de exclusión, pues bueno, artículos que no aborden ninguno de los objetivos, artículos de estudio de caso único, artículos sujetos a opciones de pago y que incluyan a mujeres con interrupción voluntaria de embarazo o padres que el hijo muere fuera del periodo perinatal. De esta búsqueda se obtuvieron en total 16 artículos en los cuales se basó el trabajo y tras el análisis de estos artículos se identificaron 5 temas relacionados con los objetivos de la investigación que a continuación voy a explicar. Eh, uno de esos temas es la descripción de la experiencia de pérdida y en general se describe como una experiencia estigmatizadora y desautorizada. Y desde esta definición se sugieren talleres grupales o grupos de ayuda mutua como justamente posibilidades de dar voz a ese dolor acallado y permitir el desarrollo de estrategias adaptativas para afrontar esa situación. Eh, Otro punto es el análisis de las estrategias de intervención y en este aspecto se destaca la efectividad de los tratamientos basados en terapia cognitivo-conductual, pero también es interesante que se consideran como características óptimas la modalidad para óptimas para su efectividad, la modalidad presencial y el número recomendado de máximo 6 sesiones. Acerca del tema de prevalencia de trastornos de salud mental asociada a la pérdida perinatal, se considera alta la prevalencia de trastorno de estrés postraumático en personas que viven pérdida perinatal y en estos artículos se observaban interesantes recomendaciones sobre el manejo de los pacientes con pérdida perinatal. Una es considerar a estos pacientes en grupos de alto riesgo y, por tanto, prestar atención especial para detectar indicadores de depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático. Y otro es la sugerencia de adoptar un enfoque informado en trauma para acompañar este tipo de casos. Acerca de los estilos de afrontamiento y conductas para elaborar la pérdida perinatal, se concluye que los estilos de afrontamiento sí impactan en la vivencia y las respuestas de adaptación hacia el duelo y se considera que las estrategias adaptativas son los enfoques como la reevaluación positiva y la resolución de problemas y lo considerado desadaptativo es el estilo de afrontamiento de escape-evitación. En el tema de factores de riesgo para la presencia de duelo complicado, se identificaron factores como el uso de psicofarmacoterapia, la presencia de psicopatología previa o rasgos del desarrollo como autismo, TDAH, así como la percepción de conflictos en la familia de origen. Entonces, como conclusiones, podemos darnos cuenta que a través de este trabajo podemos reconocer
que el duelo tiene un impacto importante en la salud mental de las mujeres. A nivel contextual, factores como el apoyo social recibido por parte del entorno, eh, y ahí entra también las características de la atención sanitaria en la experiencia de pérdida, se relacionan con el malestar emocional y el posible trauma. A nivel personal, como les decía, se considera que la presencia de psicopatología previa y los estilos de afrontamiento desadaptativos representan factores de riesgo para la complicación en el proceso de duelo. A nivel terapéutico, la terapia cognitivo-conductual ha demostrado efectividad en la mejora del estrés, la ansiedad y síntomas depresivos en mujeres posparto. Eh, y bueno, la identificación oportuna de todos estos factores de riesgo, protectores y de riesgo es esencial para prevenir y disminuir complicaciones psicopatológicas mediante estrategias de intervención efectivas. Y bueno, una de las limitaciones que se encontraron en la realización de este trabajo es la escasez de recursos específicamente enfocados en el quehacer del psicólogo. En la literatura sí se describe la consejería como una estrategia importante en el acompañamiento del duelo, incluso sin que haya duelo complicado. Sin embargo, al menos a mí no me fue posible encontrar algún manual que describa específicamente el quehacer del psicólogo. Todos iban enfocados a como el protocolo de tratamiento de las mujeres desde el momento del parto y durante la estancia hospitalaria, que serían como estos códigos mariposa. También algo que me parece importante es que el duelo perinatal es una experiencia humana muy compleja y entonces hay temas que probablemente no están incluidos en en esta investigación y en este protocolo. Para los participantes puede haber temas que sean de inquietud o de importancia en ese proceso de duelo. Algo que a mí se me ocurrió es el manejo del duelo en población infantil, porque algunas personas que viven estos procesos pues tienen hijos previos y algunas veces también el manejo de ese tema con los hijos es algo que puede causar inquietud y sumar estrés en el proceso de duelo propio. Y bueno, es de suma importancia considerar que la aplicación de esta guía que yo propongo en el trabajo final es parte de un proyecto piloto de atención hospitalaria y por eso es importante que haya una revisión periódica acerca de su pertinencia, de su utilidad y también de que permita identificar otras necesidades que no han sido consideradas a través de esta investigación. Y bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias.